Bien, vamos a hablar en esta clase, a continuar hablando de los efectos del contrato de trabajo. Y vamos a hablar hoy del control de la prestación. El trabajador, ya sabemos que tiene que prestar su servicio de manera eficiente bajo las órdenes del empleador, y el empleador, como una manifestación de su poder de dirección, tiene también implícito el poder de vigilar y controlar la ejecución de la prestación. Bueno, el empleador tiene la facultad de tomar las medidas necesarias para asegurarse que efectivamente el trabajador esté cumpliendo con sus obligaciones en lo que se refiere, por ejemplo, al control del horario, al control técnico que le encomendó, etc. Sin embargo, el empleador tiene que ejercer esa función sin menoscabar, sin dañar los derechos del trabajador, especialmente en lo que se refiere al derecho, al respeto a su dignidad de persona y a su intimidad. En primer lugar, ¿qué tipo de controles puede realizar? Controles de asistencia y de cumplimiento de horario. Hay una serie de recursos. Hoy en día se utilizan los recursos electrónicos. Ustedes ven, por ejemplo, en la universidad, unos aparaticos en donde los empleados tienen que colocar su huella con el dedo pulgar, y eso indica el momento en que ingresó al trabajo el empleado y el momento en que se retira del trabajo. Controles médicos. Los controles médicos son necesarios para determinar, por ejemplo, el ingreso del trabajador, qué tipo de enfermedades previas tiene el trabajador para que después no se pueda demostrar que no es una enfermedad que adquirió durante el trabajo o con ocasión del trabajo. Se hacen controles previos antes de salir de vacaciones y luego al regreso de las vacaciones, para ver si sufrió alguna lesión durante las vacaciones. Hay algunas pruebas que no se pueden hacer, como por ejemplo no se le puede pedir a una mujer que se haga una prueba de embarazo o pedir a una persona que se haga una prueba de si es portador del virus HIV, etc. Control de cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de accidentes. Evidentemente que el patrono tiene el derecho de controlar eso para evitar precisamente que el trabajador sufra algún accidente. Y aquí vamos donde hay bastante problema. El control, por ejemplo, para evitar sustracciones de bienes o de productos. Para esto se utilizan muchas veces cámaras de vigilancia o controles personales. Sin embargo, se tiene que respetar siempre la dignidad del trabajador y su intimidad. Es un tema bastante controversial. Por ejemplo, el de las cámaras con controles electrónicos. La jurisprudencia que dice que para que tengan algún valor las grabaciones hechas en las cámaras, pues es necesario que el trabajador esté advertido de que existen cámaras y no se pueden colocar cámaras en sitios como los servicios sanitarios, por ejemplo, o los lugares en donde el trabajador se cambia de ropa. Controles electrónicos que se pueden hacer también en los aparatos electrónicos que utilizan los laptops o computadoras que utiliza el trabajador. Sobre esto, los jueces son muy celosos de garantizar la intimidad del trabajador, etc.
Otro deber que tiene que cumplir el trabajador es el llamado deber de lealtad o de fidelidad. Hay personas que no les gusta utilizar la palabra fidelidad, porque la consideran un poco paternalista. Todo esto forma del contenido ético del contrato de trabajo y una manifestación también del deber de buena fe por parte del trabajador. La lealtad implica no solo una actuación diligente y honesta del trabajador, sino también una corrección frente al empleado. Además de la obligación de no revelar secretos e informaciones establecidas, por ejemplo, claramente en el reglamento, puede que el trabajador haya tenido acceso a algún secreto, no lo puede revelar, pero también está obligado a no hacerle competencia al empleador o a no difamar a la empresa tampoco. Y también está obligado a denunciar los peligros a los que la empresa puede estar expuesta o prestar ayuda o auxilio en caso de que sea necesario. Todo eso está previsto, por ejemplo, en el literal C del artículo 16 del reglamento, que recalca el deber de fidelidad, recalca el deber de lealtad y expresamente le ordena al trabajador abstenerse de prácticas ilegales, de divulgar informaciones que puedan perjudicar al empleado. Además, la revelación de secretos se consagra como una falta grave específica, ¿verdad?, en el artículo 79 del decreto ley, que justifica el despido del trabajador. Bueno, acá es necesario distinguir los conocimientos que el trabajador adquiere con la práctica y que, bueno, él, si esa experiencia que adquiere la puede poner en práctica con otro patrono cuando otro patrono lo contrate o en otro empleo. Pero hay otros conocimientos que adquiere de manera que son secretos, por ejemplo, de fabricación industrial o secretos comerciales, que se consideran que es una información propiedad de la empresa y por lo tanto no pueden ser divulgados por el trabajador, aun cuando el patrón se los haya revelado para facilitar la labor. Ahora, esa obligación de no revelar secretos y de no hacer competencia se extiende más allá de la relación de trabajo, como lo establece, por ejemplo, el artículo 340 del Código Penal. Y la otra parte del decreto, del deber de fidelidad está, por ejemplo, en la prohibición de recibir o aceptar sobornos o dádivas o beneficios de los clientes a cambio de darles a estos siempre un cierto trato preferencial. Sin embargo, recordemos que la ley considera legítimas las propinas y los recargos por servicio en todo lo que tiene que ver con la restauración. Ahora, expresamente el artículo 20 del reglamento le ordena al trabajador abstenerse de hacerle competencia al patrón, es decir, de ejecutar negociaciones por cuenta propia o por cuenta de un tercero que puedan afectar los intereses del patrono, a menos que éste lo autorice. Bueno, esta prohibición es obvio que permanece durante la relación de trabajo. O sea, hay que observarla durante la relación de trabajo. Pero aquí se plantea el tema de si esta obligación se puede extender más allá de la duración de la relación de trabajo.
Sobre esto se ha discutido largamente. Hay quienes afirman que establecer alguna prohibición de que trabaje en lo que ya venía trabajando con el patrono, con el empleador anterior, sería una violación de la libertad de trabajo y del derecho que tiene toda persona a trabajar. Sin embargo, tanto el propio reglamento lo acepta como se ha venido justificando el uso de unas llamadas cláusulas de no competencia o de no concurrencia que obligan al trabajador a abstenerse de hacer competencia al trabajador o al empleador o de trabajar en lo que ya venía trabajando con ese empleador cuando median ciertas circunstancias. En ese artículo 20 del reglamento, el reglamento establece la legalidad de esas cláusulas, pero con ciertas limitaciones. En primer lugar, se tienen que fundar en razones justificadas, atendiendo a la vinculación que tenía el trabajador con la clientela o a su condición de empleado de dirección o el conocimiento personal que tenía de ciertos secretos profesionales o industriales. O sea, no se le puede colocar a cualquier trabajador, sino a uno que tenga acceso a ciertos conocimientos que pueden perjudicar al patrón anterior, que ha tenido acceso durante su trabajo. O sea, tiene que ser una razón justificada. Tiene que verse pactado por escrito o bien al inicio de la relación de trabajo o al inicio de las funciones que ameritan esa prohibición de hacer competencia, es decir, de las funciones en las cuales va a obtener esos conocimientos. Y además requiere que el trabajador, mientras se le prohíba realizar esas actividades que tienen relación con el trabajo que venía realizando, tiene que recibir una retribución económica por el tiempo que fije la cláusula. Aun cuando el reglamento no lo dice, la doctrina dice que tienen que ser limitadas en el tiempo. Eso no puede ser por un tiempo muy largo o de manera permanente. Y también hay autores que dicen que tiene que ser limitada en cuanto al espacio, ¿verdad? Porque puede que un trabajador que trabajó en Venezuela, pues se vaya a trabajar a un sitio lejano y allá no le vaya a hacer competencia al empleado. Otro de los deberes es el deber de diligencia. Cualquier contrato, cualquier obligación derivada de un contrato tiene que ser ejecutada de manera diligente. Y de acuerdo con el Código Civil, tiene que las medidas para saber si está trabajando de manera diligente es cuando trabaja como un buen padre de familia. En unas legislaciones, como por ejemplo la ley mexicana, en el artículo 134, dice que el trabajador debe ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero apropiado. La diligencia del trabajador, además de la colaboración que debe prestar, la diligencia es una conexión más íntima con la finalidad perseguida por el empleador cuando contrata al trabajador. Y la evaluación de esa diligencia también depende de una serie de circunstancias externas. Más o menos eso tiene que ver con la eficiencia, como lo vimos antes. Bien, ahora hablemos de los deberes y obligaciones del empleador. Bueno, a primera vista pareciera que la obligación más importante del empleador es la de pagar el salario, la remuneración que debe al trabajador por el servicio que presta. Sin embargo, el artículo 17 del reglamento
hace una enumeración de los deberes fundamentales y además de pagar el salario en los términos y condiciones pactadas, tiene que adoptar medidas adecuadas para evitar que el trabajador sufra daños en su persona, o sea, garantizar la seguridad e higiene del trabajador. Garantizar también la ocupación efectiva del trabajador, dándole los elementos necesarios para que pueda cumplir con la labor para la cual se lo contrató. Tiene que respetar al trabajador, su dignidad, su intimidad, su libertad de conciencia y brindarle una igualdad de trato, no incurrir en discriminación, sino darle las mismas oportunidades a todos los trabajadores que tienen. En cuanto a la obligación de retribuir el servicio, es evidente pues el contenido patrimonial del contrato de trabajo. Se deben pagar todos los beneficios que la ley o el contrato hayan establecido que tengan su fundamento en la prestación de servicio. Pero hay unos aspectos que deben tenerse presentes, y es que, de acuerdo con como es un contrato oneroso, a cambio de la prestación de servicio, lo que aflora, el patrono tiene que dar una prestación equivalente, como en todo contrato oneroso. De manera tal que el equilibrio funcional que debe existir en los contratos se da entre la prestación de servicio, en principio, y digo en principio, ahora explico por qué, y por otro lado, la prestación de servicio. De manera tal que si falta uno, la otra aplicación equivalente no se da, o no se debe dar. Sin embargo, en el contrato de trabajo, hay situaciones en las cuales la ley exonera al trabajador de la obligación de prestar el servicio y sin embargo mantiene la obligación del trabajador de pagar el salario. Por ejemplo, los días de descanso semanal o los días feriados, el trabajador no está en la obligación de trabajar o no debe trabajar y sin embargo el patrono sí tiene que pagar el salario. Los días de vacaciones, el trabajador está hasta obligado a no trabajar, a descansar, y sin embargo el empleador está obligado a pagar el servicio. Lo que hace que el equilibrio no se dé entre la prestación efectiva de servicio y el pago del salario, sino en el hecho de que el trabajador ha puesto al servicio del patrono su fuerza de trabajo, ha asumido las obligaciones de trabajar. Lo que pasa es que en ciertas ocasiones el legislador lo exonera de dar cumplimiento efectivo a esas obligaciones, de poner en efectividad esa fuerza de trabajo al servicio del patrono, y sin embargo mantiene al patrono en la obligación de trabajar. Cuando hablemos del salario, vendremos sobre este tema. Segundo deber más importante, el deber de protección. Es un deber que tiene una especial importancia y el fundamento está en el carácter personal de la relación jurídico-laboral. Porque el trabajador cuando presta el servicio no manda a él a la fuerza de trabajo y se queda él en su casa, sino él se involucra con su persona en la prestación de servicio. Con su cuerpo, con su alma, con su espíritu y hasta con sus relaciones sociales. De manera tal de que surge para el trabajador, no solo de la ley, sino del propio contrato, la obligación de garantizar que mientras el trabajador esté prestando el servicio, él no va a sufrir ningún daño
ni físico, ni psicosocial. El artículo 56 de la LOCSIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, establece claramente que el empleador está obligado a adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores las condiciones de salud, higiene y seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de recreación para la utilización del tiempo libre, del descanso y la infraestructura necesaria para que el trabajador se encuentre integralmente seguro en su trabajo. Ese deber se manifiesta en una serie de manifestaciones concretas. Una de ellas es el deber de previsión. El empleador tiene que tomar las medidas para evitar que el trabajador sufra cualquier tipo de daño, tanto en su persona como en su bien. Todos estamos expuestos a sufrir daño, hasta en nuestras propias casas podemos sufrir algún pequeño accidente. Pero hay que ser muy cuidadosos y tomar todas las medidas, todas las previsiones para evitar que el trabajador sufra un daño. Hay toda una ley, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, está fundamentalmente destinada a precisamente a garantizar ese deber de prevención. Pero aún en ausencia de cualquier disposición legal, el empleador, en el mismo contrato de trabajo, está implícito ese deber de prevención. Bueno, por eso en todo centro de trabajo, de acuerdo a lo que establece la LOCIMAC, hay que tener un órgano colegiado destinado a un consejo de previsión, pues, y de delegados de prevención, un comité de seguridad y salud en el trabajo, como establece el artículo 39 de la LOCIMAC. En segundo lugar, en otro lugar, el patrono tiene la obligación de darle la ocupación efectiva y de suministrar al trabajador el trabajo, el puesto de trabajo efectivamente que se le prometió. Es un presupuesto lógico. La obligación del trabajador de prestar el servicio depende de que el empleador le diga dónde va a trabajar, porque no es el trabajador el que escoge qué trabajo va a hacer, sino es el empleador el que le asigna un puesto de trabajo. Bueno, el contrato de trabajo le dice, te voy a asignar tal puesto de trabajo y le tiene que dar todo lo necesario para que el trabajador cumpla con la obligación que le corresponde. Esta es una obligación que adquiere mucha importancia, sobre todo en los casos en los cuales se despide un trabajador y el organismo administrativo, la Inspectoría del Trabajo, ordena el reenganche. Bueno, lo tienen que volver a colocar en el puesto que tenía, y no de brazos cruzados, sino en la ocupación, en las labores habituales. Otra obligación es el respeto a la persona del trabajador. El respeto es un deber recíproco. Tanto el empleador tiene que respetar al trabajador, como el trabajador está en la obligación de respetar al patrono y a sus representantes. Ahora, el fundamento de la protección está de ese respeto, está en la dignidad de la persona del trabajador. Por lo tanto, es un deber muy importante del empleador, respetar la dignidad del trabajador. Eso implica respetar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, que ya se hizo referencia en el poder de control. O sea, puede hacer controles, pero tiene que respetar la dignidad del trabajador, ¿no? No puede obligar, por ejemplo, a desnudarse. Y esos llamados cacheos personales, pues, son a veces una falta de respeto.
Bueno, por eso para garantizar también el respeto del trabajador, el legislador denuncia y penaliza y repudia prácticas, incluso las tildas de delictuales, prácticas como el acoso sexual o el acoso laboral, ¿verdad? Que ya veremos más adelante en qué consiste y que se considera una falta grave del empleador hacia el trabajador que justifica el retiro del trabajo. Prohibición de discriminación. Bueno, tanto la Constitución como las leyes en general prohíben todo tipo de discriminación en las personas. Pero en el contrato de trabajo, además de que se considera la no discriminación como un derecho autónomo fundamental, establecido en la Constitución, también está establecido en la ley del trabajo, el artículo 21 de la ley del trabajo. La discriminación en el empleo se puede manifestar de diferentes formas. Discriminación en el acceso del empleo, por ejemplo, discriminaciones por razones de sexo, de raza, de condición social, de religión, de ideas políticas, etc. No se emplea a una persona por pertenecer a un determinado sexo o por pertenecer a un partido político o a una religión determinada. Esto, lamentablemente lo ha venido practicando el gobierno, las listas, Tascón, etcétera. Discriminación en la ocupación, relegar a personas de determinado sexo a, a un puesto inferior o pagarle menor salario. Por eso el artículo 157 del decreto ley establece la igualdad de condiciones y lo que no se puede establecer ningún tipo de discriminación en el salario, que es muy común y a nivel mundial. Se han hecho estudios que se han demostrado que las mujeres trabajadoras muchas veces ganan realizando iguales trabajos y hasta con mayor efectividad, menos salarios que los hombres. Bien, como esto todavía es un poco más largo, vamos a dejar los poderes del empleador para otra